Cuando los nazis eran la fuerza dominante y los ejércitos no podían hacerle frente, un grupo de valientes ciudadanos buscaban la liberación a través de cualquier medio necesario. No eran soldados, no tenían tanques, aviones ni estados que los respaldaran. Sin embargo, pusieron de rodillas a los hombres más temidos del siglo XX. Mientras el Tercer Reich extendía sus garras por el continente europeo, hubo un enemigo que no pudo conquistar. No estaba en los mapas ni usaba uniforme. Era un rival invisible, nacido del dolor, la rabia y el hambre, que vivía entre ruinas y montañas, se escondía en túneles y disparaba en silencio. Fueron campesinos, estudiantes, obreros, abuelos, niños. Guerrilleros sin reglamento, combatientes sin rango, en ocasiones armados con fusiles de otro siglo, otras veces con una botella incendiaria y el valor de quien ya lo perdió todo. Desde las frías estepas soviéticas hasta los valles de Italia, surgió una guerra salvaje e impredecible, de emboscadas y supervivencia, y a los ojos del Tercer Reich era una pesadilla sin rostro. Destruyeron vías férreas, cortaron líneas de suministro, eliminaron a oficiales, robaron armas, pero sobre todo difundieron esperanza en los rincones más oscuros. Esta es la historia de los partisanos, quienes encendieron la chispa de la resistencia cuando todo parecía perdido. Los que no esperaron órdenes y pelearon por algo más grande que un país: la libertad. Partisans destroyed communication lines, blew up railroads, destroyed bridges, ambushed patrols, and attacked strategic strongholds. It's difficult to quantify the effect of partisan attacks, but as a group they inflicted a substantial toll on the German army. Partisanos yugoslavos, el ejército que nació en la sombra. En abril de 1941, Yugoslavia tardó apenas 11 días en caer. Fue aplastada por el poder combinado de la Alemania nazi, la Italia fascista, Hungría y Bulgaria. El país se desintegró entre ocupaciones, colaboracionistas y repúblicas títeres. Pero en las montañas, entre los pueblos olvidados y la espesura de los bosques, algo empezaba a gestarse. Entre los ciudadanos había un hábil organizador y estratega brillante: Josip Broz Tito. Tito logró lo impensable: unir a campesinos, obreros, estudiantes e incluso nacionalistas decepcionados por la traición de sus propios líderes. Así nació el Ejército Popular de Liberación, una guerrilla que no solo resistiría, sino que pasaría al contraataque. Los partisanos no libraron una guerra limpia. Fue una batalla de minas en los caminos, sabotajes en los trenes, ejecuciones fulminantes a colaboracionistas. Fue también una guerra de hambre, enfermedad y traiciones. Pero mientras otros esperaban ayuda aliada, los partisanos yugoslavos conquistaban terrenos. Pueblo a pueblo, colina a colina,
con escopetas viejas, dinamita casera y una determinación que los nazis no supieron entender hasta que fue demasiado tarde. En 1943, el Tercer Reich, harto del sabotaje, decidió acabar con ellos de una vez. Fue así como lanzó la Operación Schwarz, mejor conocida como la Batalla del Sutjeska. Más de 120.000 soldados del eje, bien equipados, rodearon a 22.000 partisanos en las montañas del sureste yugoslavo. Los alemanes creyeron que firmarían el final de la resistencia, pero en cambio firmaron su propia humillación. Durante semanas, los partisanos resistieron el cerco. La montaña fue su escudo, el barro su trinchera. Sufrieron miles de bajas, pero rompieron las líneas enemigas y escaparon. Tito, herido en un bombardeo, se negó a abandonar el frente. El rugido de libertad no vino de tanques ni aviones, sino del eco feroz de la montaña. Después de Sutjeska, los partisanos ya no eran solo una molestia, eran una amenaza real. En 1944, junto al avance del Ejército Rojo, liberaron Belgrado. La ciudad fue arrebatada de las garras del Reich por quienes nunca se rindieron. A diferencia de otras guerrillas europeas, los partisanos yugoslavos no sobrevivieron gracias a los aliados. Liberaron territorios enteros por sí mismos, construyeron gobiernos en la clandestinidad y sembraron las bases de un nuevo país. Y cuando la guerra terminó, Tito ya no era solo un jefe guerrillero, era el nuevo dueño del destino de la nación, porque en los días más oscuros había construido el ejército que nació en la sombra y derrotó a un imperio. Partisanos soviéticos. La guerra desde el bosque. Junio de 1941. Cuando la Operación Barbarroja se desató como un relámpago sobre la Unión Soviética, millones de soldados alemanes avanzaron por campos, pueblos y ciudades, dejando tras de sí un sinfín de ruinas y fosas comunes, pero también sobrevivientes. Soldados rezagados, campesinos, funcionarios, obreros. Todos tenían algo en común. Estaban atrapados tras las líneas enemigas y sabían que el Reich era una fuerza asesina implacable. Al principio solo operaban por instinto. Robaban comida y escapaban de los nazis. Buscaban sobrevivir entre pantanos y bosques. Pero pronto la desesperación mutó en algo más. Resistencia organizada. Lo que nació como una lucha de civiles por seguir con vida, se transformó en una guerra invisible y letal. Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. С этими словами в сердце шли в бой партизаны по земле, захваченной врагом. Desde Moscú, Stalin comprendió el poder de esa guerra irregular. A partir de 1942, el Partido Comunista comenzó a coordinar, armar y entrenar a los partisanos. Se formaron unidades especializadas. Se enviaron agentes por paracaídas. Se abrieron canales secretos para abastecer a los combatientes en las sombras. La Unión Soviética luchaba para resistir. As the war progressed, the Soviet Army, realizing the strategic value of the partisans, airdropped weapons and supplies to help them. Para 1943,
Más de 300.000 partisanos soviéticos estaban activos tras el frente enemigo. Cortaban cables telegráficos, dinamitaban puentes, descarrilaban trenes, emboscaban convoyes. Muchos operaban sin uniforme, mezclados entre la población. En cada bosque o aldea podía ocultarse un grupo partisano. Esa guerra invisible y sucia le costó miles de hombres a los nazis. Los soldados alemanes ya no sabían si un campesino era un civil o un espía armado, y los trenes que transportaban munición, tropas o tanques al frente ya no sabían si llegarían a destino o explotarían en la próxima curva. Todo el sacrificio que hacían estos guerreros lastimaba profundamente al Tercer Reich. To fight the Nazis, partisans endured extreme conditions, harsh winters, and little food, and being without permanent shelter for years on end. Despite the conditions, partisans built underground bunkers. They made and salvaged weapons and clothing. La culminación de esta guerra silenciosa llegó en 1944 con la ofensiva de Bielorrusia, la Operación Bagration. Mientras el Ejército Rojo avanzaba como una marea, los partisanos atacaban desde atrás, saboteando comunicaciones, volando puentes estratégicos y paralizando líneas de suministro. Divisiones enteras del Reich quedaron aisladas, desorientadas, atrapadas en el frente soviético y las emboscadas invisibles. Donde no llegaban los tanques soviéticos, llegaban las bombas caseras de los partisanos. Fue una lucha feroz y desesperada, pero también eficaz. Moscú logró contraatacar en el frente y desde el bosque con dientes apretados y cuchillos que atacaban desde las sombras. Cuando la Wehrmacht se vio obligada a retroceder, sus generales no solo hablaron del Ejército Rojo, sino que susurraban acerca de esos fantasmas con explosivos que sin rostro ni descanso se negaron a rendirse. Resistencia francesa, la rebelión que nació del silencio. En junio de 1940, Francia cayó. En apenas 6 semanas, el país que había combatido con orgullo en la Gran Guerra fue aplastado por el poder de la Wehrmacht. París fue ocupada. El norte quedó bajo control directo del Reich. El sur en manos del régimen colaboracionista de Vichy. Para muchos, era el fin de la dignidad francesa. Sin embargo, cuando la nación parecía rendida, en el subsuelo ya se estaban cavando las trincheras de la rebelión. En pueblos, ciudades, fábricas y universidades empezaron a surgir células de resistencia. No eran soldados. Eran estudiantes, campesinos, obreros, mujeres, excombatientes, escritores. Algunos solo repartían panfletos. Otros ya cargaban explosivos caseros en sus mochilas. Aislados al principio, dispersos y con miedo, fueron uniendo sus fuerzas en la oscuridad. Like magic, weapons appeared. Under the nose of the Gestapo, they had collected enough to arm 50,000 of their men. Desde el exilio, Charles de Gaulle impulsaba la idea de una Francia libre, y desde Londres, la inteligencia británica comenzó a enviar agentes, armas y radios clandestinas. Pronto la resistencia francesa dejó de ser un rumor y se convirtió en una amenaza. Sabotearon trenes, volaron torres eléctricas, cortaron cables telegráficos. Escondieron soldados aliados, falsificaron documentos, asesinaron oficiales alemanes. Mientras los nazis patrullaban las calles, ellos cavaban túneles bajo sus pies. Y cuando llegó el momento más decisivo de la guerra, los partisanos franceses estaban listos.
the organization of the French underground movement passed the word that Paris D-Day was near. As the British and Canadians smashed the German army at Falaise and Caen, as mighty American and French columns of armor swept on towards Versailles and Paris suburbs. The movement was beginning to come out into the open after 4 years of faith kept alive by a word whispered in the cafes, a nod at the entrance of the metro, a meeting in a shuttered house. Mientras los tanques cruzaban Normandía, las bombas de la resistencia destruían los rieles del Reich. Dinamitaron puentes y bloquearon carreteras, sembrando el caos logístico. El sabotaje ferroviario retrasó durante días el envío de refuerzos alemanes, facilitando la consolidación de las cabezas de playa aliadas. Pero su acto más audaz aún estaba por llegar. En agosto de 1944, mientras los aliados avanzaban desde el oeste, la resistencia se alzó en París. Barrio por barrio, calle por calle, levantaron barricadas, atacaron comisarías y tomaron el control de edificios estratégicos. No esperaron la entrada triunfal del ejército. Los partisanos hicieron de París su trinchera final. Los que fueron humillados en 1940 volvieron como verdugos en 1944. Y cuando la segunda división blindada francesa de Leclerc entró por fin a París, la bandera tricolor ya flameaba en la Torre Eiffel, izada por aquellos que resistieron desde el primer día. How the swastikas that flew in the streets were replaced once more by the tricolor and the flags of the United Nations. Paris was able to welcome at last the return of her soldiers from exile, under their leader General de Gaulle. La Résistance no solo recuperó el honor perdido, demostró que la libertad no se mendiga, se lucha en silencio, se construye en las sombras y se conquista con fuego. Partisanos italianos, la guerra contra el Duce y el Reich. Julio de 1943. El fascismo italiano sufrió su primer gran colapso. Mussolini fue derrocado y arrestado por orden del rey, mientras los aliados desembarcaban en Sicilia. Parecía el principio del fin, pero Hitler no estaba dispuesto a perder a su socio. En cuestión de semanas, tropas alemanas ocuparon el norte de Italia, liberaron al duce y lo colocaron al frente de un nuevo régimen títere, la República Social Italiana. Fue entonces que comenzó otra guerra, una más silenciosa y cercana. Entre los valles alpinos y las fábricas del norte comenzó a gestarse una resistencia armada. No eran profesionales, sino trabajadores, estudiantes, sacerdotes, comunistas, exsoldados. Todos unidos por un mismo objetivo: expulsar al ocupante nazi y destruir lo que quedaba del fascismo. No pidieron permiso para luchar. Tomaron las armas, ocuparon las montañas e hicieron justicia. Desde 1943 hasta 1945, los partisanos italianos se convirtieron en el peor enemigo interno de la Wehrmacht. Sabotearon puentes, destruyeron vías férreas y atacaron convoyes de manera brutal. Los italianos operaban desde los Apeninos, ocultos entre bosques y pueblos rurales. La Gestapo y las milicias fascistas los perseguían sin tregua. Pero por cada líder caído, otros 5 se levantaban con más furia.
En abril de 1945, mientras los aliados avanzaban desde el sur, los partisanos decidieron terminar la guerra por su cuenta. Lanzaron una ofensiva general en el norte. Liberaron Milán, Bolonia y Turín antes de que las tropas estadounidenses siquiera llegaran. En el norte de Italia, los partisanos no esperaron liberación. La construyeron a base de disparos. Y entonces llegó el acto final. El 27 de abril de 1945, Benito Mussolini intentó huir hacia Suiza disfrazado de soldado alemán. Sin embargo, fue reconocido cerca del lago de Como por un grupo partisano. Y al capturarlo, no tuvieron clemencia. Al día siguiente, sin ningún tipo de juicio, Mussolini fue ejecutado junto a su amante, Clara Petacci, y colgado en una plaza de Milán como castigo por todo el sufrimiento italiano. Milan was in a state of the wildest excitement at about this time, for partisans had just killed Mussolini. The bodies of the ex-dictator, his mistress, and fellow fascists were left lying in the square, and the enraged Italians took the opportunity of kicking them and flinging rubbish on them. El duce cayó, pero no fue un ejército aliado el que lo atrapó. Fueron sus propios compatriotas. Los partisanos italianos no solo combatieron al invasor extranjero, también enfrentaron al monstruo que Italia misma había engendrado. Y cuando la guerra terminó, no esperaron medallas. Simplemente dejaron en claro que el fascismo no moriría por un bombardeo, sino por la tenacidad de sus propias manos. Armia Craiova, la resistencia que ardió en Varsovia. En septiembre de 1939, Polonia fue invadida desde dos frentes. Por el oeste ingresaron los nazis y por el este los soviéticos. El país fue dividido como un botín entre los dos imperios. Pero bajo la superficie de esa ocupación brutal, comenzó a formarse el mayor movimiento de resistencia clandestina de Europa, el Ejército Nacional, o Armia Craiova. Sus miembros juraron lealtad al gobierno polaco en el exilio y desde la clandestinidad tejieron una red de sabotaje, espionaje, propaganda y combate. Operaban en sótanos, túneles, ruinas. Imprimían panfletos, interceptaban comunicaciones, destruían trenes. Estos civiles con rabia y dolor estaban dispuestos a dar todo por su patria. Durante años se movieron como sombras bajo la ocupación. Escondían judíos, asesinaban colaboracionistas. Su fuerza no estaba en los números, sino en la convicción de que Polonia no moriría sin pelear. Y entonces llegó el sangriento 1944. El Ejército Rojo, ahora en el bando aliado, avanzaba desde el este. La Wehrmacht no tenía más opción que retroceder. La capital polaca se convirtió en símbolo y en objetivo, y la Armia Craiova decidió actuar. El 1 de agosto comenzó el levantamiento de Varsovia. Unos 50.000 combatientes, en su mayoría jóvenes, mal armados, pero decididos a liberar su capital, se enfrentaron a una de las fuerzas más sanguinarias del Tercer Reich. Durante 63 días lucharon calle por calle, edificio por edificio, sótano por sótano. Resistieron bombardeos, masacres, hambre. La ciudad fue reducida a escombros, pero no se rindió. Varsovia no cayó. Ardió por sus propias manos antes de ser sometida.
El alzamiento fue brutalmente sofocado. Más de 200.000 civiles fueron asesinados y la ciudad fue arrasada como castigo ejemplar. Pero en esos 2 meses, la Armia Craiova causó miles de bajas alemanas, humilló a la Wehrmacht y dejó una cicatriz imborrable en el orgullo nazi. La URSS, a las puertas de la ciudad, no intervino. Observó desde el margen cómo los alemanes aplastaban al ejército clandestino leal al gobierno polaco en el exilio. Para Stalin, una Polonia libre era un obstáculo más que un aliado. Ahora bien, aún tras la derrota, su espíritu no fue doblegado, porque los nazis conquistaron Polonia, pero nunca pudieron quebrar su espíritu. La historia de la Armia Craiova no es solo la de una resistencia, es la de un país que prefirió arder antes que vivir de rodillas. En conclusión, podemos decir que los partisanos no vencieron al nazismo con ejércitos, sino con coraje, rabia y dignidad. Mientras los aliados avanzaban con tanques y bombarderos, ellos desgarraban al Reich desde dentro, saboteando, emboscando o escondiendo inocentes. No eran héroes de uniforme, sino simples ciudadanos que eligieron resistir cuando rendirse parecía la única alternativa. Muchos murieron sin nombre, pero su eco perdura en cada rincón libre de Europa. Porque incluso en la noche más oscura, la resistencia puede nacer donde menos se espera. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.